Buenos días, comunidad arcadiana. Soy Evelyn y dando continuidad a las charlas de Médicos al Instante, vamos a hablar sobre consejos prácticos para la mujer gestante. Esta charla va dirigida a las mujeres embarazadas de nuestra comunidad. Para iniciar, es importante hacer unas aclaraciones en torno a todas nuestras citas, exámenes y ecografías en el embarazo, dado la pandemia por el COVID-19. Pese a que es una enfermedad muy grave, el riesgo de contagio es bastante elevado y las recomendaciones son dirigidas al distanciamiento social, al aislamiento en la casa, al lavado de manos, al uso del tapabocas. Esto no prohíbe que la paciente embarazada asista a sus controles prenatales. Lógicamente, en las citas donde tenemos valoración multidisciplinaria por enfermería, por médico general, por nutricionista, por psicología, por planificación y lactancia y finalmente con el ginecólogo. Es ideal que estas citas se programen en la misma jornada para que la paciente no tenga que salir varias veces y exponerse, pero sí es importante la asistencia a los controles. Con el seguro médico se debe hacer una investigación sobre la capacidad de acceder a la teleconsulta, que es la valoración de todas estas consultas por medios virtuales, sea por teléfono o por cámara. Y si tenemos esta posibilidad y si el médico considera que se puede realizar, hacerlo para evitar también la salida. Hay que hacerse los exámenes de laboratorio porque con eso vamos a diagnosticar enfermedades y asegurarnos de que todo el embarazo esté normal. Las ecografías también son muy importantes porque así podemos saber si hay alguna malformación, cómo está el estado del bebé, su peso, sus medidas, cómo está la placenta, cómo está el líquido. Entonces es demasiado importante y no debemos suspenderlas. Y finalmente, cuando sabemos dónde va a ser el parto, esa clínica u hospital, tampoco podemos evitar ir a programar nuestro parto y programar nuestra cesárea en dado caso que ésta sea, para tener todo absolutamente listo y programado. Hay cosas que como médicos y como el grupo multidisciplinario en la paciente embarazada podemos hacer, pero hay unas pautas que la paciente debe tener en cuenta en el estado del embarazo. Y estas son, de primera instancia, evitar el consumo de alcohol, evitar fumar y evitar el consumo de sustancias psicoactivas, de drogas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque este consumo de algunas de estas sustancias va a producir efectos negativos sobre el bebé y sobre el embarazo. Entonces, inicia esta serie de recomendaciones con evitar estas tres sustancias. El principal medicamento que todos los seres humanos consumimos es el alimento. Ahora será mucho más importante en la paciente embarazada para su alimentación y la del bebé. Es por esto que tenemos que tener una nutrición muy saludable en el embarazo para poder llenarnos de las vitaminas y los nutrientes y las calorías que nuestro cuerpo necesita sin ser deficiente ni tampoco ser excesivo.
¿Cuáles son las recomendaciones dietarias en la paciente embarazada? Muchas veces en la casa, las abuelas, las tías dicen que lo que hay que hacer es comer todo y muchas veces al día y de todo, y eso es parcialmente cierto. Las recomendaciones nutricionales van dirigidas al consumo de altas cantidades de proteína, que no es solamente carne, es pollo, pescado, atún, proteína vegetal como la quinoa, el tofu, el alto consumo de ensaladas y verduras es absolutamente fundamental con la ingesta de abundantes aguas. Jugos naturales y porción de fruta se pueden consumir, pero lo que le debemos de decir no es al consumo de fritos, comidas rápidas, embutidos, gaseosas, bebidas azucaradas, artificiales. Con estas recomendaciones vamos a tener una alimentación saludable para el bebé y su formación y para nosotras para mantener unos pesos, un peso estable y un peso normal. Sumado a la alimentación, se recomienda el consumo de 3 vitaminas. Pueden ser más si compramos otros suplementos, pero estas son, digamos, las básicas, que es el consumo de calcio, 2 tabletas al día, que además de ser una vitamina y ayudarnos en la parte nutricional, evita y reduce el riesgo de preeclampsia, que es la tensión alta del embarazo. También se recomienda el consumo de ácido fólico, principalmente al inicio del embarazo, para la formación del sistema nervioso del bebé. Y el hierro para tener buenas medidas de sangre. Dependerá de los niveles, pero se usa para esto. Otro aspecto muy importante a nivel de evitar infecciones como la toxoplasmosis es eliminar el consumo de carnes crudas o poco cocidas. Em, Eso quiere decir que toda la proteína que consumamos debe ser bien cocinada y manipular esa carne que se está llevando al proceso de cocinarse, lavarse muy bien las manos y usar guantes para esto y los utensilios que se usaron. Los vegetales deben lavarse muy bien, principalmente las ensaladas que se van a comer crudas. Otro medio para infectarse de toxoplasmosis es el contacto con tierra. Luego hay que usar guantes y lavarse muy bien las manos si se tuvo contacto. Si tenemos mascotas en la casa, la idea es mantenerlos adentro y alimentarlos con concentrados para ellos. Em, y estas recomendaciones es dirigida para la paciente que no ha tenido contacto, y esto lo sabemos en los primeros exámenes de control prenatal, porque acá vamos a saber si ya tuvimos la infección y ya no tenemos riesgos, o si no hemos tenido la infección y debemos seguir las recomendaciones muy bien. ¿Cuánto debes ganar de peso en el embarazo? Esto es una pregunta muy frecuente y tiene mucho que ver cómo llega tu peso al embarazo, cómo es tu alimentación. Entonces, las pautas generales es que pacientes con desnutrición deberían ganar entre 12 a 18 kilos. Pacientes que tengan peso normal deberían subir entre 10 a 13 kilos. Pacientes con sobrepeso deberían ganar entre 7 a 10 kilos y pacientes con obesidad entre 6 a 7 kilos. Eso te lo va a ir haciéndole un seguimiento tu médico, tus enfermeras, tu ginecólogo. Él es el que va a ir
indicándote cómo está la progresión, si debes ponerte más estricta con la dieta o si debemos sumar más calorías a la dieta. Punto muy importante y que tiene mucho que ver con estas pautas de vida saludable en la paciente embarazada y es la realización de ejercicio. El ejercicio sí lo podemos hacer. Es muy importante para tener un embarazo saludable. ¿Cuáles son las recomendaciones para hacer ejercicio? Normalmente lo que se recomienda es 45 a 65 minutos de ejercicio 3 a 5 días a la semana. Este ejercicio es un ejercicio moderado que va a mezclar la realización de ejercicio aeróbico como caminar, un trote leve y ejercicios de estiramiento. Se puede iniciar el ejercicio entre las 9 a las 12 semanas, eso es más o menos a los 3 meses, y va hasta la semana 38 o 39, que es 1 o 2 semanas antes de tu fecha estimada de parto. Además de este ejercicio, recomiendan para el manejo de la respiración y del dolor realizar pilates y yoga. Ya no podemos ir por estos días a un gimnasio o a grupos de ejercicio, pero en casa, por medio de la virtualidad, del uso de medios audiovisuales, poder cumplir estos objetivos. Lógicamente, no todas las embarazadas van a poder hacer ejercicio porque hay unas contraindicaciones para este. Por ejemplo, pacientes con enfermedades cardíacas, con sangrados en el embarazo, con problemas pulmonares, con placentas ubicadas hacia abajo, pacientes con embarazos gemelares, problemas con la tensión arterial, con preeclampsia o con anemia severa. Lógicamente, en estas pacientes, por más saludable que sea hacer ejercicio, sería contraproducente usarlo en el embarazo. Continuando con esos tips del embarazo, importantísimo la vacunación en la paciente embarazada. No es malo para el bebé ni para la paciente. Se deben realizar para evitar las infecciones por influenza, por difteria, por bordetela, estas infecciones que pueden traer problemas para la madre. Y adicionalmente a eso, la vacunación hace que se formen anticuerpos que va a pasarse al bebé y que lo va a proteger de estas mismas infecciones. Entonces es importantísimo. Cuando vayas a tu control prenatal, en la zona de vacunación, esto está totalmente estandarizado y se vacuna la paciente contra influenza después de semana 20, contra tétano y difteria, que se hace una, la segunda dosis al mes y la tercera dosis a las 6 a 12 meses. Y después de la semana 20 se recomienda la sustitución por otra especial que contenga la bacteria Bordetella. Muy importante este tema de vacunación. Esto, como te digo, ya está completamente estandarizado. Ya adentrándonos un poquito al embarazo y llegando al final, es importante tener en cuenta que hay que hacer la preparación para el parto, para que sepamos el paso a paso del final. ¿Cómo va a ser ese parto? ¿Qué debo esperar? ¿Cómo van a ser los dolores? ¿Qué es romper fuente? ¿Qué es cuando me rompen fuente? ¿Cómo debo manejar la respiración? ¿Qué movimientos debo hacer? ¿Qué movimientos va a hacer el bebé? Esto es inmensamente importante. ¿Cómo podemos obtener información al respecto? Esto se hace a través de los cursos psicoprofilácticos que los ofrece el seguro médico.
Por la pandemia, estos cursos eran presenciales, pero ahora los podemos encontrar virtuales. Entonces debemos hacer uso de ellos para aprender y conocer todo sobre el momento del parto. En Internet, en YouTube también hay información amplia y muchos datos que nos pueden ayudar sobre este tema. Junto a esto, vamos a encontrar preparación y cursos para la lactancia materna, que es tan importante para el recién nacido. Una lactancia materna que debería ser exclusiva en los primeros 6 meses, cómo agarrar el pezón, cómo es la posición adecuada para no alterar la espalda de la madre, para que el bebé esté cómodo, cada cuánto debe ser la alimentación, cómo deben ser los manejos, la limpieza del pezón. Esto también debe ser algo que manejemos muy bien y es fundamental para el momento del nacimiento. Claramente, al venir el nacimiento de tu bebé, también debemos preparar y definir el método de planificación que vamos a usar posteriormente. En el seguro médico está la cita por planificación a la cual se puede asistir y definir el método para que tengamos todo muy claro y se sepa después del nacimiento cuándo debe ser, cuáles son los pros, cuáles son los contras y tener esto muy claro para prevenir embarazos no deseados y tener totalmente el control de la fertilidad. Importantísimo, no dejar a última hora el sitio donde van a atender el parto o la cesárea y si va a ser parto o cesárea. Eso debe ser algo que con anticipación se debe ir organizando con el ginecólogo y con los médicos y las enfermeras que atienden el control prenatal. Mucho más con el tema de la pandemia, esto debe quedar totalmente organizado para cuadrar las citas, el transporte, el familiar. Lógicamente acá es muy importante tener en cuenta que hasta que no se levante la restricción por el virus, el acompañamiento de familiares y de la pareja en el momento del parto, incluso dentro del trabajo de parto, va a ser muy difícil y eso debe quedar muy claro y muy organizado con la familia, la pareja, los médicos y el hospital donde se va a atender. Importantísimo esta parte. Vienen dos recomendaciones muy importantes y es buscar ayuda en caso de maltrato intrafamiliar. Se ha visto también en la pandemia que con el encierro, con el aislamiento, se ha aumentado la violencia intrafamiliar. Es muy importante buscar ayuda si ha sido golpeada en el último año o estando embarazada o si se ha forzado a tener relaciones sexuales durante el último año. Entonces, importantísimo la búsqueda de ayuda de entes gubernamentales y del seguro médico para poder darle solución a esta situación. Asimismo, para el reconocimiento de una posible depresión que también nos está afectando mucho por estos tiempos y a la paciente embarazada porque genera mucha ansiedad y preocupación el tema del virus, los miedos de contagio hacia el bebé, la incertidumbre en el futuro y más si hay inestabilidad en los trabajos, si hay inestabilidad con la pareja. Entonces, muy importante reconocer si ha habido algún síntoma de depresión para buscar ayuda igualmente. Si se ha sentido triste, deprimida, sin esperanza durante el último mes, si ha estado muy preocupada y ha tenido poco interés por hacer las cosas del día a día. Y si esto es así, se debe buscar ayuda inmediatamente. Finalizo con una de las recomendaciones y tips más importantes para la paciente embarazada y es esos signos de alarma por los cuales debes consultar a urgencias.
¿Cuáles son estos signos de alarma? Si tenemos desmayo o convulsiones, si hay fiebre y todo esto redondeando el tema del virus, tos, dificultad para respirar, palpitaciones, dolor de pecho. Cosas externas que nos pueden indicar otras cosas y que debemos consultar a urgencias, dolor de cabeza, luces, pitos, ardor en la boca del estómago, que nos va a hablar de una posible preeclampsia, que es la tensión alta del embarazo que puede traer complicaciones para la madre y para el bebé. Si hay sangrado vaginal o salida de líquido por vagina, si hay dolor abdominal intenso o el inicio de contracciones cada 4 minutos, molestias al orinar, diarrea intensa, vómito que no pare, o que haya una disminución o ausencia de movimientos del bebé, que se haya estimulado con alimentos, con líquidos y movimientos y no haya reaccionado, esto debe obligar a consultar al servicio de urgencias. Si tenemos molestias menores que no se cuadra a estas que estoy presentando, lo mejor sería pedir una cita en el seguro médico por teleconsulta o esperar la cita del control prenatal. Esto con el fin de no consultar a urgencias y poner en riesgo y aumentar el riesgo de transmisión de esto que nos aqueja el día por estos días, que es el tema del COVID-19. Esto es todos los tips que tenía para contarles, todos los consejos prácticos que hay que tener en cuenta en la paciente embarazada. Espero que para las mujeres que estén gestando en la comunidad arcadiana les sea completamente de su agrado y sea de gran ayuda para poder complementar las citas con tu ginecólogo, con tus médicos y con tu grupo en tu seguro médico. Espero que les vaya muy bien, un feliz día y nos vemos en la próxima charla de Médicos al Instante. Hasta luego.